Satanás sabe que Dios tiene marcado su tiempo. Y él sabe que él no tiene más tiempo, pero tampoco lo tiene Dios. Estamos hablando del mismo tiempo. Y si el tiempo de Satanás es corto, el tiempo de Dios también es corto. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Recordamos que el tiempo está muy corto. Hay que hacer una gran obra en un tiempo muy corto. Dios tiene que hacer una obra en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Pero Él requiere nuestro permiso. Dice Apocalipsis 12, capítulo 12, que el enemigo, Satanás, está furioso. ¿Y por qué está furioso? Porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora, le pregunto, ¿el tiempo que tiene Satanás es el mismo tiempo que tiene Dios o es diferente? Si se termina el tiempo para Satanás, también se termina el tiempo para Dios. O sea, llegan a una convergencia. Satanás sabe que Dios tiene marcado su tiempo. Y él sabe que él no tiene más tiempo, pero tampoco lo tiene Dios. Estamos hablando del mismo tiempo. Y si el tiempo de Satanás es corto, el tiempo de Dios también es corto. El problema de Satanás es que está desesperado. Porque lo que está ocurriendo le está destruyendo su esperanza que él puede detener a Dios. Dios está preparando un pueblo. Lo está haciendo. El pueblo de Dios quiere entender los tiempos, quiere entender cómo prepararse. Y quiero decir que el pueblo de Dios no está limitado a la iglesia adventista, ¿eh? Somos una pequeña parte del redil que Dios tiene, que Jesús tiene. Una pequeña parte, pero tiene una misión muy especial. Y la misión es de preparar al mundo para la venida de Cristo. Pero ¿cómo puede preparar el mundo si la iglesia no está preparada? Qué triste cuando nuestra misión ni siquiera se lleva a cabo en nuestras vidas. Si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a preparar a otros? La verdad es que llegamos a ser piedra de tropiezo para otros. Quieren saber y en vez de enseñarles, nosotros nos interponemos entre Dios y ellos, y si nosotros no vamos a ir, tampoco a veces ellos. Entonces, la primera prioridad para Dios es de prepararnos a nosotros, un pueblo. Hay una batalla, ¿cuál es? Dios preparando a un pueblo y el enemigo buscando todas las formas que puede para que el pueblo quede dormido, para que no se prepare. Dios está preparando a un pueblo y por todos lados, desde las Filipinas, Asia, África, Europa, las Américas, las islas del Caribe, las islas del Sur Pacífico, Australia. Dios está preparando un pueblo, pero quiero decirles que es un remanente solamente. La mayoría se van a perder. La gran mayoría se van a perder. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Qué terrible es tener un ejército dormido. Normalmente cuando se duerme un guardia militar en tiempo de guerra es sentencia de muerte, lo ejecutan en la mañana. Y pronto, con mucha tristeza, Dios tendrá que ordenar la ejecución de su pueblo, los dormidos, porque Él nos quiere despertar, pero la guerra es intensa, la presión es intensa. Dios tiene un corto tiempo y Satanás tiene un corto tiempo y la guerra es intensa. ¿Cuáles almas se salvarán? Cuando la demografía está en explosión, hay casi 7.000 millones de personas en el mundo y el pueblo de Dios es tan pequeño, ¿cómo es que Dios va a terminar su obra? Es casi imposible. En el año 1995 o el año 2000 en Congreso Mundial, en la pared pusieron allí un gráfico de cómo Dios va a terminar su obra. Entonces me puse a analizar los gráficos y ahí mostraba un mundo que cada vez más chico y una iglesia cada vez más grande y mostraron
que por fin, en algún momento, como la iglesia está creciendo en porcentaje un poquito más rápido que el mundo, llegará el día cuando la iglesia va a terminar la obra. Yo anoté todos los números para verificarlos. Fui a la página web de la Asociación General, donde están todos los libros anuales de la estadística de la iglesia. Verifiqué los números, comprobé que los números estaban bien y después hice la matemática, porque ahí no decía cuánto tiempo. Y la estadística dice, de acuerdo con el gráfico y los números que tuvieron, que sí, la iglesia va a terminar la obra, pero va a demorar 2000 años. Pregunto, ¿tenemos 2000 años? Entonces nunca va a terminar la iglesia de predicar el evangelio si Dios no hace un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? Cuando me preguntó el presidente del campo, me dijo, ¿cómo, pastor, Dios va a terminar? Le dije, pastor, es muy sencillo. El momento que Dios termine de sellar su pueblo y la tormenta llegue y limpie la casa y no quede nadie de los tibios, nadie de los ciegos, los pastores ciegos afuera, los miembros ciegos afuera, y solamente queda un pequeño remanente despierto y lleno del Espíritu Santo, y Dios derrama su Espíritu Santo, rápidamente Dios puede terminar la obra. No es difícil para Dios terminar su obra, solo requiere un pueblo. Y es lo que el diablo sabe, que si nosotros nos entregamos al Señor de todo corazón, que Dios va a terminar su obra rápidamente. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino para poner fin al pecado. Pregunto, ¿logró Dios poner fin al pecado de Israel? ¿Logró eliminar y destruir al enemigo por medio de su pueblo? No, el pueblo lo mataron a él. Entonces, todavía queda por terminar. Todavía queda esto para terminar. Dios tiene que poner fin al pecado. Aquí, así dice. No lo logró con Israel. Entonces todavía le queda Israel espiritual. Y Dios tiene que hacerlo. Entonces Jesús todavía está queriendo replicar su carácter en su pueblo. Y lo está haciendo por medio del lugar santísimo. El santuario que Dios está purificando hoy día no es porque hay... ¿En el cielo hay pecado hoy en día? ¿Hubo pecado? Sí, hubo pecado en el cielo. Hoy no hay. Entonces, ¿qué está purificando Dios en el cielo? Jesús, ¿qué está haciendo como sumo sacerdote? Está purificando estos santuarios. Cuando Él termine de purificar estos santuarios donde Él mora, en nuestros corazones, Él puede poner fin al pecado. Y va a venir y eliminar el pecado y el pecador. Pero tiene que tener un pueblo. Entonces Dios está todavía queriendo alcanzarles, pero mientras siguen rechazando, recién escuché en las noticias que 2 judíos israelíes se querían casar, una mujer y un hombre se querían casar, pero como eran mesiánicos, el gobierno le prohibió los ritos de matrimonio en Israel. Hay tanta hostilidad hoy en día contra el Mesías como lo hubo antes. Si Jesús viniese de nuevo, lo matarían de nuevo. Todo igual. No ha cambiado nada, todos los ritos, las tradiciones, y no tienen a un Salvador, y no tienen un Mesías. Y muchos rabinos están negando que Éxodos realmente es verdad, que nunca cruzaron el Mar Rojo, es solamente una tradición. Dios no hizo nada por nosotros. Están dispuestos a perder su identidad nacional en vez de aceptar lo que dice la Biblia, que Jesús era el Mesías. Ellos prefieren perder su identidad nacional que admitir que Jesús era su Salvador. ¿Por qué quieres morir, oh Israel? ¿Por qué quieres morir? Dice Dios. Pero cuando yo sentí eso, me recordé de otra cosa, que nosotros somos Israel espiritual y que estamos haciendo lo mismo con Jesús que lo que le pasó hace 2000 años. Le negamos a Jesús la entrada a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día sería imposible que Jesús entre a nuestras iglesias a predicar, porque no viene con credencial. ¿Jesús tuvo credencial? ¿Estudió en nuestras universidades?
¿Fue entrenado por nuestros teólogos? Si Jesús vendría hoy en día, seguro estaría rodeado de 12 pescadores de Ica. Gente humilde, gente que no estudiaron nunca, y cuando Él vendría, no le abriríamos los púlpitos a Jesús, porque no vino por canales oficiales. La tradición de la iglesia hoy en día ha cerrado las puertas al Señor Jesús. Y cuando Jesús manda mensajeros con un mensaje de despertar, le niegan. Jesús hoy en día ama a su iglesia, pero lo mismo está pasando hoy en día como lo que pasó en Israel hace 2000 años. Somos Israel espiritual, dice Gálatas 3:29. Porque si somos de Cristo, entonces somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo con la promesa. Somos Israel espiritual hoy en día y tenemos orgullo igual que los judíos. Somos el pueblo remanente de Dios y no tenemos necesidad de nadie. ¿Conocemos la verdad? ¿No han escuchado? ¿Tenemos la verdad? Sí, pero no es tener la verdad, no es ser oidores de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores de la verdad. Y eso es lo que no hacemos. Entonces Dios, una vez más, está sufriendo el mismo rechazo, pero su corazón está rompiendo, está por cerrar la puerta. Dios está por cerrar la puerta al tiempo de oportunidad que tenemos ahora, como dijo el pastor Jeremiah anoche y estas noches. La ley dominical que ya está por acontecer va a ser el examen final y va a cerrar la puerta para aquellos que no querían entrar. Y el Señor no quiere y no quiere y no quiere y no quiere que nadie se pierda de su pueblo. Son su propia familia, van a la iglesia en el día que Él separó, creen, enseñan la verdad, pero no la viven y están durmiendo y la puerta está por cerrar y ellos están con el deporte, están con otras cosas, están con muchas cosas. Satanás atacó a Israel con muchas cosas. Mire lo que hizo Satanás, porque dice 1 Corintios 10:11, que todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para nosotros, los cuales vivimos en los últimos días. Entonces miramos al pasado y vamos a entender el presente. ¿Qué pasó en Israel? ¿Cómo atacó Satanás a Israel? Empezó a meter la cultura griega. Los griegos invitaron y dieron becas a los jóvenes teólogos brillantes, jóvenes brillantes que entendían. Les dieron becas para que vayan a sacar su doctorado en Grecia. Y ahí les enseñaron que el título es importante, que los que tienen mayores títulos son los más autorizados para interpretar las escrituras. La gente común y corriente no pueden entender porque ellos son doctores de la ley. Y se fueron a estudiar allá y volvieron con ideas paganas que poco a poco fueron influyendo. Formaron el Sanedrín. ¿Dios formó el Sanedrín? No, señor. La cultura humana griega formó el Sanedrín, donde el Sanedrín administraba la cultura y la religión judía. Nunca era el plan de Dios que haya un Sanedrín, personas autorizadas a interpretar y dirigir la iglesia sin que Dios intervenga. Eso es lo que pasó. Y cuando llegó Jesús, descubrió un sistema humano, autoritario, que filtraba todo. Y cuando vinieron a hablar de él, ¿acaso los líderes están siguiendo a Jesús? Eso era evidencia suficiente que Jesús no era el Mesías. Porque los líderes no lo siguen, tú debes seguir su ejemplo. Entraron por medio del sistema de educación, penetraron a los jóvenes brillantes, los nuevos teólogos, los profesores, los eruditos, estudiaron en sistemas de educación contaminados con cultura griega. Entró el deporte, las olimpiadas. A mí me encantaba mirar las olimpiadas, simplemente por ver casi la perfección humana, ¿no? Porque yo
Yo no puedo hacer eso, pero otros pueden. Pero cuando empecé a estudiar, me di cuenta que fue las Olimpiadas que formó parte de la caída de Israel. Los hombres tenían que pelear, tenían que hacer luchas, tenían que correr. ¿Y cómo corrían? Desnudos. ¿Cómo un representante de Dios va a correr desnudo frente a la gente? La desnudez. Y los sacerdotes venían a mirar. Me mostraron ahí cerca del templo de la pared de Salomón, donde estaban orando. Dijeron que aquí aquí mismo hacían olimpiadas. Y los jóvenes judíos tenían que luchar con otros desnudos y tenían vergüenza porque estaban circuncidados. Entonces, porque se notaba que ese es judío, mira, él es circuncidado, el otro es griego. Y para que no parezcan judíos, cuando luchaban en Grecia, se daban una cirugía para poder revertir la circuncisión y para aparentar que nunca habían pasado por circuncisión. Tenían vergüenza de ser judíos marcados, especial pueblo de Dios. Las Olimpiadas y los deportes. Jesús vino nunca educado por el sistema, nunca habiendo recibido esa formación, y su autoridad de él era: escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Porque ya las escrituras no eran autoridad. ¿Quién eran autoridades? Los hombres. La tradición y la autoridad humana reemplazó la palabra de Dios. Ahora comparemos con hoy en día. ¿Entró el sistema griego a nuestro sistema educativo? ¿El doctorado es importante para ser autoridad? Los padres sufren y sacrifican tanto para que sus hijos saquen un doctorado. ¿Para qué? Para destruirles espiritualmente. Vamos a universidades públicas para después venir a enseñar en nuestras propias universidades, destruyendo todo lo que Dios que escrito está. Y esa crítica alta que entra con el doctorado es no creer las escrituras. Esa cultura ha entrado, Satanás ha atacado nuestras instituciones, como dijo el pastor, la Universidad de Andrews, donde yo tengo un título, una maestría de la Universidad de Andrews. Ahora que yo me doy cuenta, tantos de mis clases fueron cultura de afuera, no fueron religiosas. Estudiando los psicólogos, estudiando las autoridades humanas en el mundo. Y ustedes también que han estudiado saben lo mismo. Hay que estudiar literatura pagana, literatura mundana, ciencias y cosas y enseñanzas de las autoridades. Y cuando tenemos que aprender que Dios es el que manda y la única autoridad que existe en el mundo es Dios. Los demás somos siervos de Dios. Y en Estados Unidos los que acreditaban dijeron: ¿y por qué ustedes quieren acreditación si son los mejores que hay? Ustedes son el ejemplo. La acreditación son para los que no saben. La acreditación es para los que están de bajo nivel. Ustedes son la cabeza. No, es que nosotros queremos ser como ustedes. Y entró la acreditación, y hoy en día, para ser acreditado tienes que seguir lo que el mundo te dice. Nunca era la intención de Dios que vayamos al mundo para que el mundo nos diga qué tenemos que hacer. Nuestras universidades ahora tienen influencias católicas, donde entran sacerdotes católicos a nuestras universidades para ayudar con la acreditación. Algunas de nuestras universidades tienen sacerdotes jesuitas que forman parte de la directiva de la teología de los seminarios. Y nos sorprende que tenemos problemas con nuestros pastores. Nos sorprende que muchos no creen. El pastor Ted Wilson, que lo conozco por muchos años, él ama la verdad, pero está rodeado de enemigos de la verdad. Yo sé que hay profesores teólogos muy buenos, hay profesores muy consagrados, hay alumnos también, pero las influencias del mundo han atacado nuestras instituciones a todo nivel. En la Odisea, él toca la puerta, pero muy pronto no va a tocar más.
Cuando llegue la ley dominical, ya no va a ser el momento para invitarte a prepararte. Cuando llegue la ley dominical, es momento de cerrar la puerta. Ninguno está listo. Yo no estoy listo todavía. Yo le dije al pastor anoche, yo no entiendo cómo Dios va a preparar a un pueblo entero, cómo me va a preparar a mí. Y lo imposible para nosotros es posible para Dios. Pero tengo que entregarme. Dios necesita mi voluntad. Las instituciones adventistas van a desaparecer pronto. Va a haber un ataque contra todo lo que tiene el nombre adventista del séptimo día. Va a venir la tormenta y va a arrasar con todo. Ya no vamos a tener hospitales, ya no vamos a tener universidades, ya no vamos a tener iglesias. ¿Qué vamos a tener? Los que quedan, el remanente, fieles a la verdad. Y si nuestros jóvenes aprenden a no depender de está escrito, y si no conocen la Biblia y no se entregan a Dios, van a desaparecer con sus profesores. Yo ruego a cada profesor aquí hoy día que nos está escuchando, por favor, enseña, escrito está. La única autoridad humana, saca de la biblioteca todo lo que no pertenece a Dios. Deja de invitar a los mundanos para enseñar a nuestros jóvenes. Es momento ahora para entregarnos al Señor. Y si los otros no lo hacen, yo lo voy a hacer. Pero como dijo Josué, elige al Dios que tú quieres servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.